En este ejemplo vamos a ver cómo se aplica una red de tipo autoencoder convolucional. Y para ello nosotros lo que vamos a hacer es utilizar un conjunto de datos que corresponden a imágenes de dígitos que son escritos a mano. Como tenemos imágenes, lo más adecuado es utilizar algo convolucional para aprender la estructura de una mejor forma. En este caso partimos de imágenes que tienen ancho y largo de 28 por 28 y donde tenemos un solo canal, es decir, están en blanco y negro. Nosotros tenemos que aplicar un proceso en el cual llevamos nuestras imágenes a una escala entre 0 y 1 y ya una vez que tenemos esta normalización de los datos, nosotros vamos a decidir algunos aspectos que vamos a utilizar en nuestra arquitectura. Por ejemplo, el número de baches y también el tamaño que van a tener los filtros. De igual forma, tenemos que decidir cuántos elementos vamos a tener en la clase latente que correspondería a la reducción de las dimensiones a partir de las convoluciones. En este caso, utilizaríamos dos, es decir, dos variables latentes. También tenemos que decidir cuántos filtros vamos a utilizar en cada una de las capas convolucionales, que en este caso serían dos. 32 filtros para la primera capa y 64 para la siguiente capa. Definimos entonces nuestra entrada que correspondería pues justo a nuestras imágenes que nosotros vamos a utilizar y que tienen la forma que nosotros tenemos en términos de que la imagen o las imágenes son de un solo canal y de 28 por 28. De ahí nosotros tenemos que aplicar la parte que corresponde al encoder, que es donde nosotros reducimos la dimensión de las imágenes de acuerdo a las variables latentes. En este ejemplo particular, vamos a definir dos capas que dependerían del número de filtros que aplicamos en cada una de estas dos capas. En este caso, 32 y 64. Por eso nosotros aplicamos una convolución de tipo bidimensional, en la cual nosotros decidimos el número de filtros que vamos a aplicar para cada una de las capas, el tamaño que van a tener los filtros, la función de activación, que en este caso es ReLU, y si es que vamos a usar algún tipo de stride o padding. En este caso el stride es 2, que indica que al momento de aplicar las convoluciones, me voy moviendo de 2 en 2 unidades, tanto a la derecha como abajo. Y finalmente, utilizamos un padding, que este padding de tipo same trata de conservar la dimensión en el aspecto de ancho y largo entre las distintas capas. Aquí veríamos cuál es la dimensión que resultaría una vez que aplicamos las convoluciones. Aquí tenemos 7 por 7 con una profundidad de 64. En este caso, ya para generar lo que correspondería a nuestras variables latentes, tenemos que hacer un aplastamiento de estos elementos que corresponden a 7 por 7 por 64 para entonces incluir una capa densa que va a asociarnos a estos elementos con los de la capa latente, que serían dos variables. Una vez aplicado el encoder, tenemos que proceder con el reverso, que sería el decoder, con el cual nosotros vamos regresando a las dimensiones originales. Usualmente los autoencoders son simétricos, de tal modo que nosotros tenemos las mismas capas en el encoder que en el decoder. Y una vez que nosotros sabemos cuáles son las dimensiones que tenemos que lograr para que el regreso sea exitoso, aplicamos esto en nuestro procedimiento. Tenemos que regresar entonces a las dimensiones que usábamos. Por ejemplo, en el primer caso de 7 por 7 por 64, que sería el simétrico a la que llegamos en el caso del encoder, y esto lo vamos a repetir para que al momento de aplicar la deconvolución, lleguemos a las dimensiones originales. Entonces aplicamos deconvoluciones. Vamos recuperando las distintas estructuras que originalmente teníamos y entonces si aplicamos una convolución primero de 32 filtros y luego de 64, aquí lo que vamos a hacer es decirle que justo lo que vamos a hacer es regresar de 64 a 32 para que entonces sepa exactamente cómo deben de ser los filtros que nos recuperan las dimensiones originales.
Entonces nos vamos al inverso de cómo nos fuimos en el caso del encoder. Para terminar, tenemos que reproducir las imágenes originales en cuanto a las dimensiones. Es decir, tenemos que llegar a generar cosas de 28 por 28 con un solo canal. Y entonces es por eso que aquí al final aplicamos un solo filtro para que al momento de regresarnos ya lleguemos a una imagen parecidas a las originales. Imágenes en blanco y negro, similares a números escritos a mano. Usamos una activación de tipo sigmoide porque en este caso nosotros vamos a generar valores entre 0 y 1, similares a los que teníamos en el caso de los datos normalizados con los que hicimos nuestro ajuste. El proceso es entonces aplicar tanto el encoder como el decoder en un solo paso que sería justo nuestro autoencoder, en el cual nosotros primero reducimos la dimensión y luego la ampliamos. Como en todos los procedimientos, tenemos que decidir cuál es la pérdida que vamos a utilizar, el tipo de optimizador, y entonces podemos hacer el ajuste sobre los datos de entrenamiento, considerando que en este caso tenemos un cierto número de baches. Las predicciones en el conjunto de prueba corresponden a imágenes que van a ser similares a las originales, es decir, van a tener las características de que nos están diciendo la saturación de blanco y negro que tenemos que generaría imágenes similares a las que originalmente teníamos. Por ejemplo, aquí estamos viendo cómo se verían imágenes que nosotros tenemos contra imágenes que nosotros estamos reproduciendo a través del autoencoder. En este caso particular, son 4 elementos en el conjunto de prueba y aquí nosotros estamos viendo las reproducciones que obtendríamos bajo el autoencoder. Nos damos cuenta que hay algunos números que son reproducidos de una manera muy adecuada. Sin embargo, hay algunos que hay cierta confusión, lo cual es lógico al momento de hacer este ajuste, que de hecho podemos darnos cuenta que no utilizamos muchos epochs al momento del ajuste. Podríamos incrementar el número de epochs o ver algunos aspectos relacionados con hiperparámetros para llegar a mejores resultados.